Hace más de 40 años, muchos más en nuestra familia, que ya de paso, como había dicho anteriormente, era una familia bastante grande, era una familia de 9 hermanos. Hablando en términos eh, escolares, digamos cuando veníamos de la escuela y traíamos notas malas, entonces se nos podía oír o se podía oír en este caso a mi papá diciendo: sos un bruto, sos un imbécil, sos un idiota. Lamentablemente en aquella época nuestro sistema educativo, que creo que no ha cambiado mucho a la fecha, pero nuestro sistema educativo decía que, por ejemplo, si usted era malo en todas las materias, pero era bueno en matemáticas, entonces usted era catalogado como una persona inteligente. Pero si al contrario, usted era bueno en todas las materias, podía ser muy bueno en todas las materias, pero malo en matemática, entonces eras catalogado como un bruto, cosa que ahora pues no se le puede llamar a una persona así bruto, o sea, tiene otros nombres más suavecitos, más bonitos, pero en aquel tiempo era bruto o era imbécil o era idiota. Esa era parte de lo que nosotros oíamos en nuestra casa. Al menos en mi caso, yo sí manejaba un poco más las matemáticas, por lo tanto yo tenía buenas notas en ese tiempo, llevaba buenas notas de la escuela a la casa, y entonces se decía por ahí de que yo era el más inteligente de la familia. Con lo que yo quiero explicarles con este término, vamos a dar cuenta, vamos a ver en realidad si nos vamos a dar cuenta quién es más inteligente de este término, porque en este caso, pues, o sea, en realidad las cosas que te dicen pequeño hacen que te creas en la vida eso que te dicen. Por ejemplo, en mi caso a mí me decían que yo era, muy inteligente. Entonces, yo en realidad tal vez no era tan inteligente, solamente era que era bueno en matemáticas en este caso, pero como en ese tiempo se decía que el ser bueno en matemáticas, usted era una persona inteligente, y entonces yo terminé creyéndomelo. En la vida me creí siempre que yo era muy inteligente. Claro, en algunos casos yo tuve que estudiar bastante, sacar buenas notas, porque si decían que yo era inteligente, yo tenía que creerlo. Y en el caso de algunos de mis hermanos, pues como por ejemplo en este caso quiero hablar de José Alberto Gómez Salas, mi hermano, bueno, el mayor de nosotros tres, y de Jorge Gómez Salas, que es mi otro hermano, el que está en medio. Ellos pues lamentablemente sí no manejaban mucho el sistema de las matemáticas, les costaba un poco, bueno, por no decir bastante. Pero entonces, en este caso, fueron más catalogados, en este caso por mi papá, por unos brutos, por unos imbéciles o por unos tontos. O sea, todos los adjetivos que usted le quiera agregar eran los que mi papá podía utilizar para calificarlos a ellos. Sin embargo, hoy, por eso quiero hablar y darle honor a quien honor merece. Déjeme decirle que estas dos personas que ustedes tienen aquí enfrente son unos genios. Sin embargo, ellos, por lo que mi papá les fue sembrando en su cerebro, porque nuestro cerebro es bastante fuerte y se cree las cosas que nosotros queremos creer, entonces ellos terminaron creyendo de que no eran inteligentes y que eran brutos. Sin embargo, aquí más adelante hablar un poquito de esta reflexión. Dice: si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Albert Einstein recuerda que cada uno de nosotros tiene unas habilidades diferentes. ¿Qué es lo que pasó en este caso con mis hermanos? En este caso, mis hermanos podrían ser unos peces, que en este caso ellos jamás podrían trepar un árbol. Entonces, digamos, se encasillaron en el aspecto de que porque como ellos no manejaban bien las matemáticas, entonces simplemente eran unos brutos. Y entonces terminaron creyéndoselo. En mi caso, con la gran suerte de que, bueno, yo sí manejaba un poco las matemáticas,
Entonces se decía que yo era muy inteligente. De hecho, mi maestra llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ese muchacho hay que ponerlo a estudiar porque ese muchacho es muy inteligente. Y yo lo oía y lo creía, pero también mis hermanos oían cuando mi papá decía de que eran unos brutos, de que eran unos idiotas y que eran unos imbéciles y terminaron creyéndoselo. Por eso hoy quiero hacer un pequeño énfasis en un tema que aprendí cuando estaba estudiando y que muchos ya lo saben, porque es un tema que no está, que todo el mundo lo sabe, es sobre las inteligencias múltiples. Y quiero demostrarle a esos dos genios que le presenté anteriormente, que son mis hermanos José y Jorge, quiero decirles que al final de cuentas creo que son más inteligentes que yo en este caso, o que muchos. Esta teoría de las inteligencias múltiples explica que cada persona tiene inteligencias múltiples y es mejor dotada en algunas que en otras. Ninguna inteligencia descrita por Gardner es más importante que otra, sino que cada persona tiene estilos diferentes de aprendizaje. Más adelante vamos a ir viendo en este tema de las diferentes inteligencias múltiples, entre ellas la inteligencia musical, no son capacidades fijas e inamovibles, sino que pueden desarrollarse mediante la estimulación y la práctica de diferentes actividades. En nuestra cultura existe poco desarrollo del tipo musical desde la infancia. Este es uno de los problemas que tuvimos nosotros, como no teníamos esa cultura en la escuela de promover a esas personas que tenían esta habilidad o esta inteligencia, entonces, lo que se promocionaba era solamente a las personas que tenían la capacidad de poder resolver problemas matemáticos, que en este caso yo tenía esa facilidad y por eso se había creído que las personas con esa capacidad eran los más inteligentes, haciendo un poco aparte a todo este tipo de personas que tienen otro tipo de habilidades. Asimismo, en los años escolares no se fomenta el desarrollo creativo musical. El fomento de la inteligencia musical se ha relacionado con el desarrollo del resto de tipos de inteligencias de Gardner. Además, estimula capacidades cognitivas como memoria y atención y resulta un elemento positivo en el desarrollo de los aspectos emocionales individuales y de la relación con el entorno a las personas. O sea, si en aquella época hubiésemos estado en una escuela donde el profesor de música le levanta el autoestima y le dice que es una persona inteligente con esa capacidad, él se lo pudo haber ido creyendo y por ahí pudo haber empezado a manejar un poco más el resto de materias que, como matemáticas, sociales, español y todo este tipo de cosas. En el tema de las teorías de las inteligencias múltiples, la teoría explica que cada persona tiene inteligencias múltiples y es mejor dotada en algunas que otras. Ninguna inteligencia descrita por Gardner es más importante que otra, sino que cada persona tiene estilos diferentes de aprendizajes. Como vemos acá en estos dos, por lo menos en el caso de Jorge, su inteligencia musical era la que estaba así, a flote, ¿verdad? Las otras estaban un poco más opacas, pero en aquel tiempo, bueno, no existía mucho este término de las inteligencias múltiples y no se creía de que una persona que tuviera esta habilidad que él tenía, lo hacía una persona inteligente más o igual que una persona que maneja matemáticas. Para continuar aquí con este caso, con Jorge, él es autor, es compositor, toca guitarra, tiene una excelente voz, su familia tienen unas voces que, bueno, envidiables, unas voces angelicales, unas voces que, bueno, gracias a Dios se han dedicado a alabar a Dios y crear canciones para Dios. Y eso los hace, bueno, no han tenido la fama porque justamente ya les dije, no fuimos creados en ese mundo, fuimos creados en este mundo musical, pero no con la habilidad que han tenido otros o la suerte que han tenido nosotros o la bendición que han tenido nosotros de poder darlo a conocer al mundo. Sin embargo, para nosotros,
este genio de mi familia se llama Jorge Gómez Salas y es un autor y es compositor. Tanto así que, bueno, conozco varias, pero por ejemplo tiene una que él creó, compuso, se llama Como Poderoso Gigante. Esta canción la pueden conseguir en el YouTube y él fue el que la creó y la compuso. Es muy interesante. Ahorita quiero que hablemos un poquito sobre las inteligencias múltiples. Ahora sí voy a explicarle un poquito sobre el tema de todas estas, ¿verdad? Existen 8 o 9 inteligencias múltiples. Existe una que se llama la inteligencia lógico-matemática. Si ustedes lo pueden ver acá, la ponen de primera, porque en aquel tiempo justamente si usted manejaba la lógico-matemáticas y aunque no manejara el resto de las inteligencias, usted era inteligente y el resto de las personas que no manejaban esto simplemente se les catalogaba como brutos, como imbéciles, como tontos, como lo que ustedes quieran. Esta inteligencia es la habilidad que poseemos para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. Comprende la capacidad que necesitamos para manejar operaciones matemáticas y razonar correctamente. Es la más semejante a la inteligencia que miden los test de inteligencia normal. Por eso les digo, o sea, esto en aquel tiempo solamente se basaba en eso. Si usted era bueno en matemáticas, era el más inteligente de la casa y el más inteligente del grupo. Tenemos la otra, la inteligencia lingüístico-verbal, que todos la tenemos, lo que pasa es que hay algunos que las tienen más desarrolladas que otros. Es la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra, destreza en la utilización del lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, su orden sintáctico y sus sonidos. En la inteligencia visual espacial, que es aquí donde quiero que otra vez nos volvamos a enfocar, porque aquí es donde quiero hablarles de mi otro hermano, que maneja este tipo de inteligencia, que yo no la manejo para nada. Es la inteligencia visual espacial. Es la habilidad de crear un modelo mental de formas, colores y texturas y está ligada a la imaginación. Una persona con alta inteligencia, óigalo usted, José, óigalo muy bien, una persona con alta inteligencia visual está capacitada para transformar lo que crea en su mente en imágenes. Tal como se expresa en el arte gráfico, esta inteligencia nos capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas, como solo usted lo sabe hacer, como solo usted, José, lo ha hecho siempre, con aquellos dibujos, con aquellas cosas que usted hacía que son súper buenísimas y que le cuento que yo ni siquiera sé, lo único que es hacer una ruedita con 2 palitos y esa es una persona, según mi dibujo, ¿verdad? Porque no tengo esa inteligencia que usted tiene. Después tenemos la otra, la inteligencia corporal sinestésica o kinestésica, que es la habilidad para controlar los movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas. Se usa para efectuar actividades como deportes que requieren coordinación y un ritmo controlado, ballet, etc. Se encuentra la otra, la inteligencia musical, que es la otra inteligencia que maneja mi otro hermano. Dice, es la habilidad que nos permite crear sonidos, ritmos y melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos, para expresar emociones y sentimientos a través de la música. Es muy importante aquí hacer un pequeño hincapié porque, por ejemplo, tenemos a Beethoven. Beethoven fue uno de los mejores músicos que hubo en esa época. Y sin embargo, quiero contarles una anécdota sobre Beethoven. Beethoven era, aparte de sordo, nunca aprendió lo que era sumar y dividir. O sea, las matemáticas para él, a él sí le podíamos haber catalogado, digamos, de un bruto como se catalogaba en ese tiempo. Sin embargo, eso no importó porque en la familia de él, aparentemente, desde pequeñito, o sea, tenía que estar siempre ensayando, practicando con la música, siempre. Un segundito. Ahora tenemos lo que es la inteligencia interpersonal, que consiste en relacionarse y comprender a otras personas. Incluye las habilidades para mostrar expresiones faciales, controlar la voz y expresar gestos en determinadas ocasiones.
También abarca la capacidad para percibir las emociones en otras personas. También se encuentra la inteligencia intrapersonal, que en esa es la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos para entender lo que hacemos y valorar nuestras propias acciones. La inteligencia naturalista consiste en el entendimiento del entorno natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, geología, astronomía. Lo importante de la vida es saber que somos buenos, cuáles sean nuestras fortalezas para desarrollarlas y aprovecharlas al máximo. Es por eso que les presento estas 8 inteligencias que todos la tenemos. Lo que pasa es que cada uno se le ha desarrollado una más que otras y eso nos hace inteligente a todos independientemente de cuál es la que tengamos desarrollada. Aquí voy a hablarles un poquito con respecto a la inteligencia del espacial visual, que es la que en este caso maneja mi otro hermano, mi hermano que se llama, que en este caso es la inteligencia visual espacial, y estas son las características de este tipo de personas que tiene este tipo de inteligencia, y es bastante interesante ver todas las características que tiene cada una de estas personas. Dice, tiene un alto sentido de la orientación y de la ubicación, así como competencia en lecturas de mapas. Habilidad para la manipulación de color, líneas, formas, figuras y espacio y la relación entre todos ellos. Interés hacia diversas disciplinas del arte como la pintura, dibujo, escultura y fotografía. Capacidad para la representación gráfica de un elemento tanto visuales como espaciales. Memoria espacial. Dice que puede ser capaces de recordar un espacio y sus detalles fácilmente. Percepción de la realidad poniendo atención en las relaciones espaciales, las distancias y las dimensiones. Capacidad de conocimiento de un objeto o imagen independiente de la posición en la que se halle. Aptitud para la anticipación de variaciones espaciales en objetos mediante la rotación y manipulación mental. Facultad en la identificación de similitudes y diferencias entre diversos elementos concretos. Uso de recursos visuales como esquemas, mapas mentales en la organización de la información. Son unas personas muy observadoras, reconocimiento y extensión del todo y sus partes. Excelente desempeño en la resolución de acertijos, rompecabezas y laberintos, así como en la interpretación de gráficos y formas geométricas. Esta es una de las cosas que tiene una persona con esa inteligencia. Por eso quiero hablarles ahora de este otro hermano mío que se llama José. José maneja esta habilidad del espacio, de la visual, de la inteligencia visual. Crea unos dibujos, tiene una memoria fotográfica donde usted le puede presentar, por ejemplo, enseñarle un panorama, lo ve y después va y lo plasma en un dibujo y con aquella habilidad casi igual como lo que vio. O sea, tienen como memorias fotográficas. Y sin embargo, mi hermano, José, con esa habilidad que tiene, con esa inteligencia que Dios le dio, no la ha querido aprovechar porque, bueno, por situaciones de la vida, se decepcionó de dibujar y sabiendo que tenía ese don que Dios le dio. Por eso es importante ahora, sí quiero meterme un poquito en la parte de la Biblia, porque Dios habla también de la inteligencia y la Biblia dice que también habla de la inteligencia y asegura que está disponible para todos, tengamos la edad que tengamos. O sea, nosotros no somos ningunos brutos. No somos ningunos imbéciles, ni somos ningunos tontos como en algún momento nos hicieron creer. Tal vez en aquel tiempo mi papá, bueno, no lo vamos a culpar, que ya hemos hablado de ese tema, no vamos a volver al tema, pero no lo vamos a culpar de algo que definitivamente él no sabía manejar.
Entonces, nos trató así. Lo importante es ya no creérselo. O sea, yo siempre me voy a seguir creyendo que soy inteligente. Y a pesar de que no tengo esa habilidad que tienen ustedes dos, que es la musical y la visual, en este caso la visual espacial que tiene José. Y sin embargo, yo me creo inteligente. Y yo sé que si empiezo a practicar un poco, de estas dos que tienen ustedes, lo puedo lograr también porque todos tenemos todas las inteligencias juntas. Aquí como para ya casi ir concluyendo, quiero leerles Proverbios 2 del 3 al 6 que dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Creo que eso queda clarito con respecto a la inteligencia que nosotros tenemos. Y aquí me encontré también en Proverbios 2 del 10 al 11 que habla sobre también la inteligencia, ¿verdad? Que es muy importante, que es algo que no tenemos que dejarla tirada por ahí porque es algo que Dios nos dio y tenemos que saberlo aprovechar. Dice que cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces, yo quiero aquí con esto darle honor a estos dos hermanos míos que en realidad, déjenme decirles que ustedes son, creo que los más inteligentes de la familia. Así como lo oyen, son los más inteligentes. Jorge con su habilidad de poder crear música, crear letra, tocar todos esos instrumentos y haberle heredado esos dones o esa inteligencia a sus hijos. Que dichosos por ellos porque tuvieron esa donación que le dio usted a ellos y yo lo bendigo por eso porque usted ha bendecido a su familia con el canto y les ha heredado ese canto. Y a usted, José, también déjeme decirle que Dios a usted lo ha bendecido un montón con esa inteligencia que Dios le dio. Si bien es cierto que tal vez la matemática no fue lo suyo, ni Wole tampoco, ni Jorge, la matemática fue lo suyo, pero ya ustedes tuvieron lo suyo. O sea, ya ustedes tienen lo suyo que yo no lo tengo. Y que tal vez Gloria, Marilú o el resto de los hermanos no tenemos, pero cada uno tenemos nuestra inteligencia. Esto lo hago con el fin de que yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son unas personas muy inteligentes en su campo. O sea, cada uno somos inteligentes en el campo y no tenemos que botar a la basura lo que Dios nos dio. Por eso, lo poquito que nosotros tenemos, lo mucho que tenemos de inteligente, tenemos que saberlo aprovechar en nuestro campo. Usted, José, aprovecharlo creando cosas, no sé, cosas que tengan que ver con la Biblia. Imagínese que usted tiene la habilidad, y por eso lo estoy haciendo aquí en público, usted tiene la habilidad de desarmar un texto de la Biblia y poderlo explicar de una forma que yo hasta ahorita estoy tratando de meterme para poder entender un poco la Biblia, porque yo siempre dije que no leía la Biblia porque no la podía entender. Oiga, y yo que se suponía que era el inteligente, y usted que es el bruto, que usted se cree el bruto, tiene la inteligencia para pintar, para crear esas imágenes que usted hace, tiene la inteligencia para agarrar un versículo de la Biblia o un párrafo de la Biblia y poderlo desmenuzar poquito a poco para poder entender bien cómo usted explica bien esa Biblia. Entonces, déjeme decirle que es muy inteligente o más inteligente que algunos otros. Entonces, aquí los dejo con esto. Espero que les guste y, como les dije anteriormente, honor a quien honor merece. Entonces, usted, Gole, usted, José, es el honor que yo quiero darles a ustedes. Ustedes se lo merecen porque ustedes creo que son los genios de la casa. Que Dios los bendiga. Hasta luego.